Movimiento de la partícula, presentación realizada por Valdés Rivera Rafael, en donde habrá teoría y un ejercicio resuelto para el curso de mecánica del semestre 2023-2. La dinámica es una rama de la física que se ocupa del estudio del movimiento de las partículas y las fuerzas que actúan sobre ellas. En el contexto de la mecánica clásica, la dinámica se basa en las leyes de Newton para describir y predecir el comportamiento de una partícula en movimiento. Una partícula, en términos físicos, es un objeto que se considera puntual, es decir, su tamaño y forma no se tienen en cuenta en el análisis. En la dinámica, el movimiento de una partícula se describe en términos de su posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. La posición de una partícula se representa por su coordenada en el espacio, que puede ser unidimensional a lo largo de una línea recta, bidimensional en un plano, o tridimensional en el espacio. La velocidad de la partícula se define como el cambio en su posición respecto al tiempo, y la aceleración es el cambio en la velocidad respecto al tiempo. La dinámica de una partícula se rige por las tres leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia: una partícula permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que actúe sobre ella una fuerza externa. Esto implica que una partícula en equilibrio no experimenta cambios en su movimiento. Segunda ley de Newton: la aceleración de una partícula es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre ella e inversamente proporcional a su masa. Tercera ley de Newton: por cada acción, hay una reacción igual y opuesta. Esto significa que si una partícula A ejerce una fuerza sobre una partícula B, entonces B ejercerá una fuerza de igual magnitud pero en dirección opuesta sobre A. Utilizando estas leyes, es posible analizar y predecir el movimiento de una partícula en respuesta a las fuerzas que actúan sobre ella. Además, la dinámica también puede involucrar otros conceptos, como el trabajo y la energía, que proporcionan una comprensión más completa del comportamiento de la partícula en movimiento. En resumen, la dinámica se encarga de estudiar el movimiento de las partículas y las fuerzas que influyen en ellas. Utilizando las leyes de Newton, podemos describir y predecir el comportamiento de una partícula en términos de su posición, velocidad y aceleración. Es un campo fundamental en la física y tiene aplicaciones en diversas áreas, desde la mecánica clásica hasta la física de partículas y la astrofísica. Ejercicio a resolver. La banda transportadora A, que se mueve a una velocidad v⁻�1 igual a 0.5 metros sobre segundo, conduce objetos pequeños hasta la rampa que está a 2.33 metros de distancia. Si la banda transportadora B tiene una aceleración de v⁻2 igual a 0.8 metros sobre segundo y los objetos llegan a ella sin resbalar, ¿cuál es el coeficiente de rozamiento entre la banda transportadora y los objetos que pasan por encima de esta? Aquí tenemos un diagrama representativo del ejercicio, en donde la distancia entre A y B es 2.33 metros y el ángulo de inclinación de la banda transportadora es 27 grados. Formulación general. Sabemos que las fuerzas serán igual a masa por aceleración. Aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre que representa al objeto aislado, el cual está sometido a tres fuerzas: la fuerza normal, de fricción y el peso. Las ecuaciones constitutivas para las tres fuerzas que tenemos en este diagrama de cuerpo libre, con sus respectivas componentes escalares, ya sea en I o en J. Ecuación diferencial. Sabemos que la suma de estas fuerzas será igual a masa por aceleración. La sumatoria de componentes en Y será igual a 0. Al tener esta sumatoria podemos obtener el valor de la componente normal, que sería mg por coseno de 27 grados. La sumatoria de componentes en X, igualada a masa por aceleración, quedaría de esta manera. Como previamente ya habíamos obtenido el valor de la componente normal, la sustituimos aquí, que quedaría de esta forma, que al factorizar un término
quedaría de esta forma. Ahora podemos ver que podemos simplificar la masa para quedar así. Y si la representamos en su forma diferencial, quedaría de esta manera. Condiciones iniciales. Cuando el tiempo es igual a 0 segundos, la velocidad es igual a 0.5 metros sobre segundo y la posición 0 metros. Al hacer la separación de variables y resolver esas integrales indefinidas, obtenemos lo siguiente, que ahora sí, al evaluar las condiciones iniciales, nos quedaría de esta forma, en donde la constante de integración número 1 sería igual a 0.5. De esta forma quedaría la ecuación diferencial. Haremos algo similar, pero en este caso representaremos a la velocidad como la derivada de la posición respecto al tiempo, que al operar y resolver esas integrales indefinidas nos quedaría de esta manera. Ahora tenemos que evaluar las condiciones iniciales. Cuando el tiempo es igual a 0, la velocidad es igual a 0.5 metros sobre segundo y la posición es 0 metros. Y la ecuación diferencial para la posición quedaría de esta manera. Cuando la caja llega al punto B, las condiciones cambian, porque la velocidad es igual a 0.8 metros sobre segundo y la posición es igual a 2.33 metros. Como ya tenemos la ecuación de la velocidad y de la posición, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. En este caso, voy a despejar el tiempo de la ecuación número 1 para sustituirla en la ecuación número 2, que quedaría de esta forma. Al simplificar unos términos, quedaría de esta forma. Pasar términos del otro lado, simplificando aún más, nos quedaría que el coeficiente de fricción estática quedaría de esta manera. Y al operar, eso sería igual a 0.49, que redondeando sería igual a 0.5. Hemos resuelto el ejercicio en donde el coeficiente de fricción estático es igual a 0.499, que redondeando sería igual a 0.5.